En 10 años, este reino bacán se va a ir a la cresta. La Federación del Este, un lugar que, alguna vez fue hermoso, va a ser el epicentro del apocalipsis. Y los culpables de todo van a ser ellos, los 5 grandes pecados que van a aparecer para dejar la pura cagá. Sus poderes fuera de control van a causar unas explosiones gigantes que van a hacer mierda ciudades enteras y el continente al final va a colapsar con tanto poder. Para evitar esta media tragedia, Len, nuestro prota, está revisando unos papeles mientras asume el cacho. Su pega ahora se ha convertido en ser el tutor de esos 5 cabros chicos, los futuros villanos, para tratar de enderezarlos. Mientras le da vueltas a su plan, Len aprieta las manos y piensa que jamás se imaginó que esta wea iba a ser un cacho tan gigante. Es pa' la risa, pensando en la vida de lujo que se está dando en esta mansión, porque en su vida pasada no era más que un pobre weón explotado en la pega, sacándose la cresta 78 horas a la semana antes de meterse en el cuerpo de este pituco. La wea mala es que en este nuevo mundo, Len no sabe ni leer y no tiene ni un poder especial, así que está desesperado, porque no cacha una mientras un sirviente le avisa que la papa está lista. Al tiro, lo llevan a un manso banquete, digno de la realeza, lo que confirma su nueva vida de niño rico. Después de disfrutar la comida que estaba terrible de buena, una sirvienta se ofrece a prepararle el baño para que se vaya a acostar. Len se mete a la tina, atendido por 2 nanas, y se pone a pensar que esta vida de zángano bueno pana y regaloneado no está pana mal. Se reclina todo satisfecho, pensando que esta sí que es vida, aunque pa' sus adentros reconoce que todavía no cacha ni una de dónde cresta está, pero su relajo se va a las pailas cuando la sirvienta le recuerda que tiene que acostarse temprano, porque los niños vuelven mañana, dejando a Len pa' la cagá. Ella le explica que son los niños Leo y Tonio, y le pregunta con cara de qué onda por qué habla como si no cachara a su propia familia. El apellido Payo le retumba en la cabeza a Len, y le da un chucho de frío mientras se pregunta por qué ese nombre le suena tan brígidamente familiar. Se paniquea entero y mete la cabeza al agua, mientras las nanas lo quedan mirando asustadas, sin cachar su reacción. De repente, le cae la teja con cuática, al cachar que reencarnó en el mundo del juego al que estaba pegado. Psychedelia. Efectivamente, Len se acuerda del nombre del juego. Psychedelia. Era un RPG de estrategia por turnos al que le daba como caja en su vida pasada, aprovechando cada segundo que tenía libre. La historia era clarita, daba lo mismo la ruta que eligieras. En el momento que los 5 grandes pecados ira, avaricia, paja, orgullo y obsesión despertaban, el reino, los pitucos y básicamente todo el continente empezaban a irse a la chucha sin vuelta atrás. Se acuerda que entre todos los chantas destacaba la casa Payatio, manejada por el capo de las mariposas nocturnas y el rey de la falopa. Len cae de rodillas, tieso por la revelación, porque ahora cacha perfecto dónde está metido. Él conoce esa misión secundaria donde tenías que investigar a la familia Payatio, su mafia que operaba piola. El weón mira la tremenda mansión y piensa, todo cagado de miedo, y toda esta wea es un doros. Chiste, porque ahora él es Alan Payo, el tercer hijo bueno pana de esa familia, el primer gil que se van a pitear los pecados cuando empiece la historia. Alan está tirado en la cama, pa' la cagá, rogando a viva voz que por favor quiere volver a ser un explotado de 78 horas a la semana. Llora a moco tendido mientras agarra una flor, pensando de qué sirve tener una vida de bacán si voy a morir en 10 años. Siente que esta cuestión es peor que 6 meses de sueldo sin pagar. Se echa a morir pensando cómo fue a terminar en el cuerpo de un personaje de fantasía sin ni un brillo, mientras a otros reencarnados les tocan todo tipo de poderes bacanes. Pero ahí se le prende la ampolleta y piensa, espera un poco, poderes. Cacha que saber lo que va a pasar en 10 años es lo mismo que ser un adivino. Con las pilas puestas de nuevo, se pregunta por qué no se encarga él mismo de cortar de raíz las causas de la futura caída de este mundo, y así decide, con todo, enderezar a los 5 grandes pecados para poder asegurarse su vida tranquila de cuico. Le corre un sudor helado, pensando que debería ser posible, porque todavía son unos cabros chicos, aunque él mismo no tenga absolutamente ningún poder. A los 2 meses, su plan empieza a correr mientras Alan escucha el reporte en su oficina sobre el rescate de los cabros chicos del centro de experimentación y que la administración de ese hogar de menores se la dejaron a una lola, llamada Yutia. Eso es lo que le informa su caballero fiel, Evan.
Alan, haciéndose el leso con sus verdaderas intenciones, le tira flores a Evan, con cara de palo, diciéndole que tuvo buen ojo y que de verdad es ciego. Evan queda descolocado por la cara de póker de Alan y le pregunta si eso fue un halago de verdad, porque no le cacha la expresión. Alan se manda una sonrisa más tiesa que un palo y le dice a Evan que espera seguir trabajando con él, mientras Evan piensa que nunca se va a acostumbrar a esa cara de palo. Más tarde, Alan se tira la cara frente al espejo, chato, pensando que la posesión del cuerpo parece que se quedó pegada en la cara, porque él antes era súper expresivo. Evan se rasca la cabeza y le agradece el piropo, mientras Alan piensa que Evan es un personaje raro, pero aperrado en el juego, por eso lo contrató al tiro. Volviendo al reporte, Evan confirma que el operativo fue para salvar a Yutia, y que ahora cacha por qué Alan la eligió. Con cara seria, Evan admite que incluso con su ojo curtido de mercenario, esa cabra chica no era para nada piola. Se acuerda de la escena en la cana, donde encontró a varios cabros chicos encerrados, incluyendo a Yutia, encadenada justo al medio. Estaba rodeada de una aura acuática, y Evan admite que era tan brígida que no cachaba porque simplemente se entregó y dejó que la metieran presa. Volviendo al presente, Evan le pregunta a Alan, ¿por qué no la trajo a la mansión, si no le ve ni un brillo a dejarla allá? Pero Alan, con una mirada fría y calculadora, piensa que aunque parezca que la está dejando botada, dejarla allá es una parte clave de su plan. Alan piensa en Yutia Bludia, la cabra que no es humana, y que hizo un pacto con un ser de otra dimensión por sus poderes. Sabe que ella está destinada a convertirse en ira, uno de los 5 grandes pecados, y a pitearse a cientos de miles de personas. Pero sonríe con perso, pensando que ella no debería agarrar pa' ese lado si se cría tranquila, celebrando que por fin desactivó una bomba de tiempo. Mientras Evan lo mira sin cachar una, Alan busca una chiva para justificar por qué no la trajo a la mansión. Con cara de palo y apoyando las manos en el escritorio, Alan suelta de forma misteriosa que todavía no es el momento. Evan, descolocado, repite sin poder creerlo, como que todavía no es el momento. Alan asiente y le ordena que se asegure de que nadie abra la boca sobre esto y que la apañen con harta plata, a lo que Evan accede al tiro. Entonces Alan saca una carta y le pide a Evan que se la pase a Yutia. Mientras Evan pregunta si es muy importante, Alan le explica que es solo para cachar cómo está y dejarla más tranquila, porque ha pasado por caleta de cosas, y Evan promete entregársela. Evan se sube a su caballo y se va de la mansión mientras Alan lo mira irse desde la ventana de su oficina. Alan, apoyado en la ventana, admite que no sabe si la carta de verdad la va a calmar, pero que vale la pena intentarlo. Se acuerda del verdadero motivo de esa carta. Tiene una frase que escuchó N veces. Un supuesto hechizo del juego para calmar a los que no son humanos. Alan recuerda la escena donde un arzobispo la ira usando ese mismo rezo. Agonía de la oscuridad. Se imagina a Yutia en el juego, siendo consumida por su poder bajo, una luna de sangre, desatando toda su energía oscura. En esa línea de tiempo, ella se transformaba por completo, gritando con una furia que ya era muy tarde. Alan sabe que en el juego original todos los intentos por calmarla fallaban y la batalla acuática empezaba al toque. Pero ahora, 10 años antes, Alan se estira todo optimista, pensando que quizás no sea demasiado tarde y que con una bomba desactivada, es hora de ir por el siguiente cacho. Esboza una sonrisita, pensando que es ridículo hacerse amigo de un monstruo solo con una frase, pero que podría funcionar, ya que le rezan a un dios de otro mundo. Se da vuelta, admitiendo que es difícil cachar cómo piensa esa gente. Concluye que son como fanáticos, mientras a lo lejos, la joven Yutia sostiene su carta en silencio, completamente sola. A Evan le corre un sudor frío, pensando que el maná que siente de ella es brígido. Mientras mira a la niñita pensando que es rara, casi como si no tuviera emociones. De repente, Yutia le pregunta con una voz helada si fue el señor Alan quien le mandó esa carta. Su aura oscura explota mientras exige saber por qué él no la quiere a su propio lado. Evan, cagado de susto por la presión, tartamudea, ¿qué es? Es porque por dentro grita que manifestar, maná. De esa forma solo, es posible en el nivel de los maestros. En ese momento se acuerda de la cara seria de Alan y su
Instrucción clave, que todavía no es el momento. Evan suelta la excusa, diciendo nervioso que Alan dijo que aún no era el momento. Yutia, para su sorpresa, calma su poder y responde que ya entiende. Entonces se queda pegada mirando el contenido de la carta, leyendo el rezo sobre la agonía de la oscuridad y la impasibilidad del brillante. Con una sonrisa media siniestra, Yutia aprieta la carta contra su pecho, susurrando que esta es una promesa que solo su maestro conocería y que ahora cacha todo. A Evan le da un escalofrío y un sudor helado ante el poder cuático que sale de ella. Mientras tanto, Yutia, la futura reina sangrienta de la ira, sonríe bajo la luna roja, creyendo que entiende a la perfección las intenciones de su amo. Lejos de ahí, Alan se acurruca en su cama, sin tener idea de nada y pensando con alivio que ha logrado alargar un poquito su lujosa esperanza de vida. Se queda dormido piola, sintiendo que la luna lo apoya y que le va a poner el mismo pino con el próximo cabro chico. Su momento de paz se acaba en la biblioteca cuando un libro le cae justo en la cabeza. Mientras Alan se soba el chichón, quejándose de lo difícil que es. Cachando pistas sobre el tercer jefe, Evan entra y avisa que ya rescataron al segundo cabro. Alan, con un coscorrón en la cabeza, pregunta si se aseguraron de tratarlo bien, y Evan le confirma que lo sacaron de un mercado negro de esclavos. Pero antes de que sigan, echan la puerta abajo y una sombra se mete de una ala pieza. Es Tonio, el segundo hijo de los Payatio, que entra con una sonrisa sobra preguntando si el que está ahí no es Alan. Al tiro, Tonio le agarra el mate a Alan y se lo empuja para abajo, hueveándolo y preguntando por qué un ignorante como él anda con un libro en la mano. Tonio agarra a Alan y le exige que le conteste. Alan piensa, chato, que su hermano siempre es un cacho y que aunque le gustaría pararle el carro, no puede. Haciéndose el hueón para seguir su plan, Alan agacha la cabeza y dice que cacha que Tonio quiere usar la biblioteca, así que mejor se las pela. Tonio, con una sonrisa de sobrado, le pisa el mate contra el suelo, burlándose de que por fin cachó cuál es su lugar. Pero de repente algo vuela a todo chancho, y un cuchillo se clava con brígido en la pared, justo al lado de la cabeza de Tonio. Tonio se da vuelta, pa' la cagá mientras aparece otra persona en la entrada, diciendo con frialdad que los bichos se están metiendo. Demasiada bulla. Es Leo Payatio, el primer hijo, que estira la mano y les ordena que se piren. Porque no quiere ver sangre tan temprano en la mañana. Los dos hermanos se encaran al tiro. Tonio le dice a Leo que corte su wea de hacerse el bacán. Mientras, Leo le responde que pasa a droga y que se vaya. Mientras los locos pelean, Alan ya está a salvo. Se acuerda de la misión del juego, investigar el territorio de los Payatio, que manejaban la organización Abelán, pero que tenían más poder de lo que él creía. Básicamente, el Kawin de esta familia se trata de los dos hermanos Lacra, sacándose la chucha por el puesto de jefe de la familia. Leo, el mayor, era un pez gordo del bajo mundo, siempre rodeado de minas y conocido como el rey de las maracas. Mientras que Tonio era el rey de la droga, el jefe de un cartel brígido. Los dos hermanos se ponen a pelear a combos al tiro, con Cuática, en medio de la biblioteca. Alan, cagado de miedo, piensa que no puede arriesgar su preciado pellejo metiéndose con esos locos. Así que él y Evan se pelan piolita del lugar mientras arrancan. El ruido del destrozo retumba mientras la pelea de los hermanos deja la cagá en la pieza. Una vez afuera, mientras Evan le acomoda el cuello, Alan se convence más de su idea de vivir feliz como el hijo guacho, penca e inútil. De vuelta en su pieza, Alan se tira en un sillón, hecho mierda, y Evan comenta que el segundo cabro que rescataron tampoco se veía muy normal. Alan solo se queda ahí tirado, con la mirada perdida, hablando bajito mientras Evan lo mira callado. Evan está terrible confundido, preguntándose cómo alguien como Alan pudo cacharlo del mercado negro de esclavos y de los bioexperimentos secretos. Al ver a Alan quejándose de que está cansado, Evan piensa que a su joven amo le cuesta no volverse loco y que es súper cuático. Al final, Evan menciona que Alan mandó a ese cabro chico directo al orfanato, y Alan, todavía echado, solo asiente con la cabeza. Alan se pone a pensar en serio, pensando que el cabro que rescataron no es para nada común, sino de una escala realmente catastrófica. Se acuerda que el cabro que rescataron de ese mercado donde vendían gente en el reino de Calian era Paque Cachén, el segundo al mando de Sichedelia,
Deus Macalian. En la historia original, después de que lo vendieran como las weas y le sacaran la cresta mientras se lo pasaban de un lado pa' otro, el Deus despierta a puro grito, transformándose en la pura imagen de uno de los 5 pecados capitales, el de la paja. Con la media vena, el loco se ponía a hacer cagar los reinos de las formas más brígidas que te podáis imaginar. El Adón se acuerda que fue esa parte de la historia, con su crueldad cuática, la que dejó pa' la cagá a casi todos los que jugaban. Agarrando su tecito, el Alan tiritaba entero al acordarse que, pa' más remate, el Deus era súper empeñoso y siempre devolvía los favores y las deudas. Por eso mismo le dio la media lata a Levan pa' que lo tratara buena onda. El Alan le explica a Levan que la razón por la que lo mandó al hogar de menores es porque todavía no era el momento. Y el Levan pregunta si la carta pa' la Yutia era por él. El Alan, con cara de yo no fui, le dice que sí, y que además le metió un poco de cháchara en la carta. El Alan cuenta que le pidió a la Yutia en la carta que le echara un ojo al cabro medio enfermo que le mandaba. Mientras, el Deus mira de lejos. El puro Deus se queda solo en la oscuridad del hogar, lleno de vendas, bajo una luz piola. Unos pasos paran justo enfrente de él y una voz tranquila le dice no más oye, tú. Es la Yukia, que lo queda mirando fijo y le dice que está hecho. Se queda mirando su mano tiritona y llena de marcas, murmurando que esas son las secuelas de eso. Deus levanta la cabeza, mientras Yutia lo encara, preguntándole si fue la cabra negra, o no. Envuelva en un aura rosada y con una sonrisa de pura victoria. Yutia lo felicita, diciéndole que a pesar de todo, la gran Nuna lo eligió a él. Ella libera todo su poder, ordenándole que sienta el regalo que le dieron y que saque a relucir todo su power. Bajo la luna, Yutia estira la mano con una sonrisa de loca, prometiéndole que si se porta bien y le hace caso en todo, entonces va a poder cobrar su revancha. Mientras un chorro de energía oscura empieza a salir del cuerpo de Deus, Yutia, con la carta de Adán en la mano, decide con una sonrisa malula que ya es hora de mandar su primera respuesta. Se pone a leer de nuevo la carta original de Adán, bajo la luna, donde él le había mandado un saludo piola, echando la talla de cómo su hermano lo usaba de silla. Mientras tanto, en la mansión Payatio, la tranquilidad de Alan está a punto de irse a las bailas. Heaven entra como un huracán a la biblioteca gritando que quedó la media escoba. Justo cuando Alan, con un libro en la cabeza, se estaba quejando de que no pillaba al tercer jefe, Evan, blanco como el papel y tiritón, trata de decirle que el cacho, o sea, el segundo joven amo. Alan, todavía sin cachar nada, levanta la vista y pregunta, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Lo encontraron muerto, y la noticia deja pa' la cagá a Alan. ¿Qué piensa si ese despojo humano ya se murió? Días después, Alan va al funeral de su hermano Tonio, mirando toda la escena desde arriba. Cacha a su papá, el conde, mientras 2 minas le soban el lomo y le dicen mi señor en pleno velorio. A Alan le da un asco terrible escucharlas reclamar que tienen hambre y que está fome la cosa, y piensa que llevar minas y sustancias al funeral de un hijo solo confirma lo cagada que está su familia. Alan mira el ataúd de Tonio, pensando que esta supuesta caída accidental es muy distinta a como él la recordaba. Se acuerda que en el juego original, era Leo el que se lo echaba, celebrando que por fin era el heredero legal, después de pitearse a ese bicho raro. Pero, al cachar a Leo en el funeral, le ve una cara de que buena cuea, y piensa que el culpable, ya sea Leo o sus secuaces, por último debería disimular un poco. Alan se cruza de brazos frente al ataúd, decidiendo no pescar el cahuín familiar que ni le va ni le viene. A fin de cuentas, su única pega de verdad es solucionar el rollo de los 5 grandes pecados. Pasa el tiempo y un año después, el sol se esconde tras la mansión. Como el tema de la herencia se arregló y Leo se quedó con el negocio de las sustancias, el condado, irónicamente, se ha puesto más tranquilo. Alan y Evan disfrutan de un rato piola, sentados en el tremendo living mientras revisan unos informes. Durante ese tiempo, Alan se hizo amigo por carta con Yutia, pensando que mantener el contacto le va a servir para el futuro. Mientras lee la carta donde Yutia le cuenta que Juna es seca para jugar y que a Deus le gustan los títeres, Alan sonríe un poquito, pensando que parecen ser buenos cabros. Alan sigue leyendo la carta de Yutia que detalla la lista de auspiciadores de ese mes. Cacha que la lista creció de nuevo y Evan, mientras come, comenta que es raro, pero bueno. Después cambia el tema y le dice serio que recibió una llamada del gremio de soplones sobre que encontraron una pista.
Alan, sin parar de comer, pregunta si es de verdad, y dice que eso es un alivio. Por dentro, Alan se emociona todo, pensando que tiene que ser el libro antiguo sobre el tercer jefe y que por fin va a poder encontrarlo también. Los dos disfrutan el silencio, pensando que todo va viento en popa en esa noche tranquila. Pero esa calma se va a las pailas de una en otra parte, cuando la sangre salta con cuática en un callejón oscuro. En el punto de entrega de merca de la Margot, dos locos de Abelán van conversando que el hijo mayor del payatio es a todo trapo, y que su banda ya tiene cientos de miembros. Sin embargo, al seguir avanzando se topan con la media masacre, cuerpos tirados por todos lados mientras una figura cacha toda la carnicería. Los tipos gritan cuático al cachar que no controlan sus cuerpos, viendo cómo sus propias manos los obligan a puro apuñalarse, matándose a la fuerza. El pánico dejó pa' la cagá a los de Abelán cuando sus mismas espadas se les entierran en el pecho, sin poder parar la wea. Es una matanza brígida donde caleta de locos se quitan la vida al mismo tiempo bajo un control que no se cacha. Un tipo que se está muriendo le ruega por ayuda a una silueta con capucha que mira piola desde las sombras, mientras se le va la vida. Es el Deus, moviendo los hilos del maná, cuando la Yutia aparece por detrás y le comenta que le gustó el show de títeres de hoy día. Deus, con la mirada pegada en el desastre, le pregunta a la Yutia si de verdad vale la pena hacer toda esta movida. Ella le pregunta si acaso le dan pena, pero el Deus le responde terrible seco que ni ahí, si al final hacían pico a la gente para sacar droga, aunque se pregunta si esta wea tiene que ver con su venganza. La Yutia, toda prendida, abre los brazos y le asegura que obvio que sirve, ya, que esto deja el manso espacio para que él pueda volver. Con una sonrisa media chueca y los ojos brillantes como fanática, ella pregunta cómo vamos a dejar este lugar hecho un asco pa' cuando él llegue. Deus la queda mirando callado un rato y al final le responde con voz plana que ya cachó. Al tiro después, una columna de energía mágica mezclada explota con todo, haciendo desaparecer el punto de entrega del mapa. La Yutia y el Deus flotan en la oscuridad, jurando que todo va a pasar según su voluntad. De una luz que te dejaba ciego revienta, desde el cielo, dejando la media explosión sobre la ciudad. Bajo la luna creciente, la voz de Yutia retumba, declarando que ellos, la luna azul, van a ser su espada. Su poder no deja más que un cráter gigante y humeante donde antes estaba la guarida de sus enemigos. El tiempo pasa y ya han pasado 2 años desde que Alan y Yutia se hicieron amigos por carta en la tranquila mansión. Un día, Evan vuelve arrastrándose, hecho pebre por los pasillos, preguntando con las últimas dónde está el joven amo. Pilla a Alan, en el patio de atrás, quien pega un salto al ver a Evan irse a piso en el pasto. Apenas puede decir que volvió, tirado en él. Suelo, Evan levanta el pulgar con la poca fuerza que le queda, avisando que al quinto cabro también lo mandaron con éxito al orfanato. Alan se tapa la boca, pa' la cagá y aliviado a la vez, cachando que en esos 2 años logró salvar a los 3 pecados que quedaban. Viendo a su caballero pal gato, Alan se agacha y le ofrece un pedazo de pastel, diciéndole que coma mientras el otro apenas murmura un puta el weón. Alan piensa que aunque le costó encontrar a Avaricia, el tercero, todo resultó gracias a que se cachaba el juego y a hacer trabajar a Evan como chino. Evan, comiéndose los macarrones al toque, apenas se recupera de haber andado corriendo por todo el continente haciendo los mandados de Alan. Alan le dice que hizo buena pega y que ya puede echarse. Lo que Evan, aliviado, pregunta si ya terminaron sus cachos con el orfanato. Con un suspiro, Alan le confirma que sí, que eso sería todo. Evan, tirado en el pasto, le dice que no se ve muy feliz que digamos. Y aunque Alan le asegura que sí está feliz, Evan insiste en que no se le nota nada. Con su típica cara de póker, Alan se apunta la boca y le insiste súper serio que justo ahora está sonriendo. Evan suspira resignado, diciendo por lo bajo que filo, van a hacer como que le creen. Alan se estira y se echa relajado en el pasto, bajo el cielo despejado. Cierra los ojos, pensando piola que de verdad no se esperaba que todo saliera tan bacán. Se acuerda de los pensando siente, pasados pa' la cagá de los jefes del juego. Yutia encadenada y Deus torturado, cachando que todos se convirtieron en pecados después de pasar por puras tragedias cuáticas. Ayan piensa que ellos se volvieron los 5 pecados como resultado de sus pasados horribles, incluso antes de despertar. Él sabía que las chances de salvarlos a todos antes de que les pasaran esas weas traumáticas eran súper bajas.
Le daba cuco haberlos rescatado muy tarde, cuando sus mentes ya estuvieran hechas mierda. Todavía echado en el pasto, Alan pregunta, como si nada, cómo va el orfanato, y Evan le pasa una carta contándole que todo va bien, como siempre. Evan le explica que aunque los cabros al principio parecían monos porfiados, sin alma y vacíos, ahora gracias a que los cuida Yutia, han agarrado N papa, mientras Alan abre la carta pensando que no van a necesitar a nadie más que los cuide. Mientras, el loco no puede evitar pensar que de verdad no se esperaba que Yutia hiciera tan buena pega. Se pregunta si será por la historia de su personaje y su conexión con el orfanato, cachando que a ella le cargaría que él se metiera más. El Alan comenta con una sonrisita que la Yutia es buena cabra y el Evan, metido. Pregunta si la carta dice algo importante. La carta es puro pa' contar buenas noticias nomás, asegurando que están todos filete, que no necesita preocuparse por el Deus. Y que tampoco se caliente la cabeza por los otros cabros chicos. Mientras, en el orfanato, la Yutia y los otros niños que rescataron, que ahora se ven sanitos, juegan felices en el patio. El Alan lee el informe con una sonrisita, comentando que está feliz de que estén creciendo bien y que el ambiente donde uno crece es lo que más importa, en verdad. El Evan entonces le pregunta cuándo piensa ir a ver a los cabros chicos, recordándole que siempre anda diciendo que ya llegará el momento. El Al se queda pensando, pero por dentro cacha que en realidad no tiene ni una intención de ir a verlos en persona. Recuerda sus personalidades brígidas en el juego, que se veían como monstruos en un espejo quebrado, y sabe que no era gente con la que quisiera juntarse. Se tapa la boca, admitiendo con un suspiro que aunque lo salvó antes de sus dramas, todavía les tiene julepe. Todo nervioso le miente a Evan, diciéndole que a lo mejor los ve en unos 5 años, y el Evan, como que le cree no más. El Alan, decidido, cacha que de todas formas necesita aprender trucos para cuidarse el pellejo. En este mundo culiao de fantasía oscura, mientras empieza a practicar cómo mover el maná, piensa que, por suerte este cuerpo le pega a la magia. Pero Evan lo corta de una preguntándole si ha cachado algo de la luna azul. Alan pregunta haciéndose el leso, luna azul, ¿qué wea es eso?, jurando que nunca había escuchado de ellos. Mientras Evan, rodeado de un aura, le explica que es un grupo famoso por cazar patos malos. Alan, mientras practica con una esfera de magia oscura, los ningunea diciendo que solo andan limpiando la basura, pensando que, como ni los cacha, de seguro van a desaparecer al tiro. Con la cara blanca del puro susto, le grita a Alan que ha escuchado que hasta se echan a los nobles, insistiéndole en que juraba que su jefe ya sabía la movida. El semblante, sobrado de Alan se le borra, y con un tic nervioso le ordena a Evan que de ahora en adelante duerma en la pieza de al lado. Mientras tanto, en una guarida secreta en plena noche, una voz con perso da inicio a la reunión, pidiendo que partan con el informe de la semana de la luna azul. Yutia, que ahora cachamos que es una pieza clave, pregunta seria qué onda con el informe del norte. Seolan, la que será el pecado del orgullo, se ríe pícara, diciendo que ella se hizo cargo, onda, de pitearse a todos los traficantes de esclavos, salta toda orgullosa, echando la foca de que ni cacharon quién era y que les dio la chance de vivir si le achuntaban al color de sus ojos, pero todos guatearon. Rine, la que será el pecado de la avaricia, informa piola que todos los cuerpos los hicieron puré. Sigue con su informe, agregando que también terminó la pega en la zona sur. Radán, sentado en la escalera, se mete diciendo que él se encargó de los campos de prueba ilegales y de los bumnes de Abelan. Con una sonrisa sádica y los ojos brillantes. Radán, el pecado de la misofobia, aclara que los hizo Charqui sin dejar ni una huella. Yutia, con una sonrisa de fanática, asiente, toda contenta, declarando que está filete, que todo saldrá como él quiere. Se da vuelta para mirar a los miembros de la. Los de Luna Azul estaban todos juntos, proclamando que ellos existían únicamente para el bien de la gran luna, pero de repente, Deus les corta el rollo para informarles que parece que tienen un atado. A la Yutia se le transformó la cara al toque, y preguntó con una perso terrible qué problema podía haber si todo estaba perfecto bajo su mandato. Entonces Deus le muestra un papel y le explica que encontró una orden más o menos peligrosa y que el jefe de Abelan es el hijo mayor del conde donde él mismo vive. Y remata con cara de funeral que el hijo mayor del conde parece que lo tiene en la mira a él, a su eminencia. A la Yutia se le arrugó la cara de pura rabia, preguntando sin poder creer lo que acababa de cachar. Bajo la mirada de Deus Radán, la Yutia, con una vibra súper oscura,
aprieta el papel y murmura que ya cachó todo. Los otros cabros chicos miran. Tiritones como el poder de la Yutia se empieza a descontrolar con la pura rabia. Ella tenía la prueba en la mano, una orden, escrita para ir envenenando de a poco a su eminencia, justo después de la muerte del conde. Con los ojos que le brillaban brígido, la Yutia hace mierda el papel. La rabia le explotó mientras confirmaba que ahora sí cachaba cuál era la amenaza. El tiempo avanza 2 años y Alan está en el funeral de su taita, el conde Payatio, quien tal como estaba planeado, estiró la pata. Oficialmente, la causa de la muerte del conde quedó registrada como un simple ataque al corazón. Pero Alan, parado al lado del ataúd, sabe de sobra que fue por una sobredosis, mientras escucha de lejos que los de la Luna Azul atacaron de nuevo. Los nobles de por ahí cagüineaban entre ellos, uno preguntaba si los habían hecho pebre a todos de nuevo, y otro le confirmaba que el ataque fue anoche no más. El Alan, escuchando el cagüín, cacha con interés que la nobleza parece que le tiene cada vez más julepe a los de la Luna Azul. Y así, el funeral del conde, sin que nadie soltara ni una lágrima, terminó en un silencio más frío que poto de pingüino. Mientras Adán y Evan se iban yendo. De lejos, el heredero Leo miraba con unos ojos helados como su hermano chico se viraba de la sala. De vuelta en la casona, con el cielo despejadito, el Evan le pregunta al joven amo cuál es su plan ahora. El Evan, todo confundido, ve al Alan haciendo las maletas como si se acabara el mundo y le pregunta, ¿y pa' qué son todas esas maletas, oiga? A lo que el Alan le ordena que prepare sus cosas también. El Alan, con un maletín en la mano, le dice que se van a virar, dejando al Evan pa' adentro, quien le pregunta si de verdad está pensando en puro abandonar la mansión. El Alan, ya en la puerta, le aclara que no se van a ir del todo, que solamente van a bajar, dejando al Evan más perdido que el teniente Bello. El Evan, cargando las maletas, trata de procesar la info y pregunta si con bajar se refiere al pueblo de Rotmil. El Alan le confirma que exacto, que ha estado planeando cambiarse a ese pueblito chico que queda al sur del territorio de los Payatio. Mientras caminan pa'l transporte, una carroza terrible de lujosa y llena de cachureos los espera. Al frente de la tremenda escalinata de la casona, lista para que partieran. Mientras la carroza se aleja, el Leo mira todo. Desde un balcón con cara de póker, sin decir ni pío. La nueva vida del Alan y el Evan en Rotmil parte de una forma soñada, con unas tostadas que se doraban perfectas en el sartén. El Alan las cocinaba él mismo con una sonrisita, disfrutando la paz que tanto había esperado. Pero esta vida de ensueño, llena de comida rica y porto, pura calma, se va a las pailas de un momento a otro después de solo 3 días. Al Alan lo obligan a volver a la casona, agarrándose la cabeza a 2 manos, sin poder creerlo y frustrado, pensando si ahora le toca ir al funeral de su otro hermano. Suspira chato, diciendo por lo bajo que no puede creer que esté de vuelta en esta wea, y se pregunta por qué Leo se murió tan al tiro, antes de lo que él se acordaba. Se acerca al cajón y cacha la causa de la muerte, una herida mortal, cachando que le metieron la puñalada directo al corazón. Mientras mira la cara de fiambre de Leo, aún se queda pegado pensando, preguntándose quién chucha pudo haber sido el asesino. Decide cachar qué onda y se acerca a un guardia, preguntándole piola por los detalles de la causa de muerte, pero el guardia se pone a gritar cagado de miedo al tiro. El tipo, blanco como papel y tiritando, le pide perdón como loco por haberse atrevido a mirarlo, mientras otro sirviente lo saca de ahí todo urgido. Alan se queda tieso, sin entender ni jota la reacción de los sirvientes y piensa que chucha les pasa a todos estos giles. Allen se vira del funeral mientras Evan lo sigue, llamándolo joven amo. Allen se da vuelta sin ninguna expresión y le pregunta a Evan si cachó algo del asesinato. Evan vacila, con la cara pálida, y empieza a preguntar bajito, joven amo, ¿fue usted el que se echó a toda la organización a Belán de un día para otro? Alan lo mira fijo y al cachar el pánico de los sirvientes que andaban cerca, entiende la situación penca en la que está metido. Todo partió el día que se fue para Rotmil, mientras el carruaje se alejaba de la mansión. Sentados en el carruaje, Evan le preguntó a Allan si no sería mejor cambiarse a una ciudad en Mida, vez de un pueblo tirado por ahí, pero Alan, con una sonrisa media maliciosa, le dijo que ni cagando, pensando que no, que Rotmil era el destino final que había planeado al detalle. Su plan era simple, salvar a los 5 grandes pecados de sus desgracias cuáticas y evitar que el mundo se fuera a la chucha, asegurándose así su propia vida piola. La imagen
del futuro perfecto para Alan es un picnic tranquilo, donde los cabros chicos que salvó puedan reír y jugar seguros. Por eso, eligió Rodmill, un pueblo piola que no tiene nada que ver con la historia original y donde, qué conveniente, hay una Villa Payatio. Ahí él podría cumplir su sueño, pensando todo satisfecho que es el lugar perfecto para que un noble viva, como rey sin mover la raja. Pero en el carruaje, Evan, que no le creía nada, insiste en que no lo va a engrupir más. A lo que Alan, con una sonrisa misteriosa, le responde que todo tiene su porqué. Evan suspira, ya chato y tirando la toalla con las evasivas de su amo, mientras Alon piensa mi caballero, arrugó al toque. Mientras ellos se van, Leo mira el carruaje, desde el balcón de la mansión. Con una mirada pesada, se apoya en la baranda, dándole vueltas en la cabeza si debería pitearse a Alan o no. En verdad le importa un pico, pensando que de todas formas tenía planeado matarlo con veneno después de que muriera su papá. Pero, cuando un sirviente le cuenta que Alan se está yendo piola para la frontera, Leo lo piensa mejor, cachando que ahora ya no tiene ningún motivo para piteárselo. Igual, aprieta la baranda con pura pica, preguntándose si su rabia es porque las weas de su organización Abelán no andan muy bien últimamente. Leo le pega un charchazo a la baranda con rabia, pensando que Alan sencillamente le cae como el hoyo, incluso cuando arranca. Alan, sin cachar nada, acaba de firmar su sentencia de muerte, porque Leo le ordena a su subordinado, Alman, que siga al carruaje. Alman, la mano derecha de Leo, le pregunta con cara de serio si eso significa que quiere que se lo eche. Leo, pa' la cagá, pregunta qué chucha está diciendo. Se acuerda que el Alman nunca le había dicho ni pío, sin importar las órdenes que le diera y se pregunta por qué de la nada le tira una pregunta tan al hueso. Leo se calma un poco y bota el aire choreado diciendo que su pega es solo hacerle caso y punto. Pero antes de que termine de hablar, una espada le atraviesa el pecho y la sangre salta pa' todos lados. Leo se agarra la herida con cara de no poder creerlo, gritando, ¿cómo te atreví a traicionarlo? El que lo atacó no era el Alman, sino Idan, un loco de la luna azul, que le responde más frío que un témpano que le encanta jugar a la guerra. Ahí se cacha que el atacante es Idan, uno de la luna azul, que se sonríe con una cara de hielo y reconoce que la wea fue entretenida hasta ahora. Idan explica que como la luna azul es la espada de Alan, es obvio que actúe según lo que él quiere, siguiendo la ley que les enseñó la luna roja. Con una mirada de lealtad a toda prueba, Idan le entierra aún más la espada, diciendo que si algún gil intenta hacerle algo a la gran luna, él mismo le va a clavar la espada más hondo en el pecho a Leo. Antes de sacarla de un tirón, la sangre salpica mientras Idan asegura que en ese caso, él puede mandarse solo. La sangre de Leo deja la cagá en el piso del balcón mientras el pobre se ahoga. Idan mira a Leo cagándose de dolor y le cuenta que por eso mismo estuvo esperando que dijera esas palabras y que se demoró 2 años. Leo apenas respira y dice que su gente no lo va a dejar así nomás, pero Idan le responde con desprecio que con esas palabras, Abelán va a desaparecer. Continente para siempre. Idan mira el cuerpo de Leo que se está muriendo con una lástima más falsa que billete de 3 lucas, murmurando que mala cuea, y agrega que la gran luna le dio una oportunidad, antes de saltar del balcón y desaparecer bajo la luna creciente. Rodm parece un paraíso lleno de sol, tal como se lo imaginaba Alan. Alan despierta feliz, saludando la mañana y pensando que es otro día tranquilito. Se levanta de la cama, porque ahora puede despertar a la hora que se le antoje y comer lo que quiera, disfrutando con el Evan de un desayuno piola y feliz. Mientras mastica un pedazo de pan, Alan sonríe, porque al fin, puede vivir la vida de un noble de verdad, e incluso tira la talla con que debería abrir un carrito de tostadas. De repente, el Evan entra como un cohete a la cocina con una carta en la mano, diciéndole que le llegó algo. Alan, en otra, pregunta ¿qué cosa es?, mientras agarra el sobre sin pescar mucho. Al tenerlo en la mano, el pedazo de pan que se iba a comer se le cae al plato de pura sorpresa. Alan lee lo que dice. Su cara se congela de espanto al cachar que por la muerte de Leo Payatio le piden que vuelva al tiro. Con esa noticia, su paraíso de prueba se acaba después de solo 4 días, cortándole la paz de un hachazo. Y así, vuelve a la hacienda Payatio, resignado, para ir al funeral de su otro hermano. Alan se queda mirando a los empleados que tiritan de miedo, preguntándose qué onda con ellos y por qué lo miran así.
El Evan, que ya no se aguanta, lo encara y le pregunta cuándo Chucha se convirtió en el jefe secreto. Alan, sin cachar nada de la pregunta y sintiendo que está metido en un hoyo sin fin de puras weas locas, se sienta al lado de Evan en un rincón y le ruega, casi llorando, que por favor le explique por qué él es el malo de la película. El Evan, con cara de funeral, le explica que es el único que sale ganando con todo esto. Ojo, que después de que ustedes se fueron, mataron a Leo y Alan tiene la coartada perfecta para quedarse como el heredero del conde. Alan queda pa' adentro, pensando que eso significa que Evan cree que él fue el que se los echó. Mientras, Evan le explica que Abelan desapareció, y con la muerte de Leo ya no hay nadie que lo hueve. Evan se burla con una sonrisa media falsa, diciéndole a Alan que ahora es el capo en la sombra del condado y el maestro de la espada asesina. Alan, confundido y chato, le pregunta a Evan si lo está hueveando y qué onda con esa pinta. Alan, con la mano en la frente, trata de cachar en qué cresta momento partió todo esto. Porque ninguna organización puede pitearse a un pez gordo del bajo mundo de un segundo pa' otro. Alan le pregunta a Evan si cree que la luna azul está metida en No. Esto, pero Evan le dice que el gremio de soplones no cacha. Evan le explica que la luna azul deja una marca en vez de un cuerpo, pero a los de Abelan los mataron a pura espada, quedó la media cagá. Alan cacha al tiro, así que por eso todos creen que es el jefe en las sombras que se echó a un maestro de la espada. Alan sonríe, todo sobrado, pensando que la luna azul ni siquiera sale en el juego y que esos pencas no pudieron haber hecho esta wea. Se pregunta quién cresta fue, mientras la escena cambia a Yutia y las otras, preguntando si quedó alguna huella. Rain, envuelta en una energía verde, asegura que no quedó ni el rastro. Seol Ran, con una daga en mano y una sonrisa de maniática, grita que ella también se aseguró de no dejar ni un rastro. Se escucha un portazo y una voz conocida avisa que ya volvieron. Son el Deus y el Radán, que entran y explican que se pitearon a los 486 hueones que quedaban de Abelan, tal como lo pidió la jefa. La Yutia se siente satisfecha, pensando que Abelan, esa tremenda organización que controlaba el reino, se hizo cenizas en apenas 5 días. El Deus, envuelto en un maná morado, le informa que quedan 486 soldados de Abelan. El Radán se acerca a la Yutia y le confirma que, tal como ella dijo, se los fileteó a todos por la mitad. La Yutia, con una sonrisa malula, exclama bacán, está perfecto, y así nomás, la tremenda organización que la llevaba en el reino, se hace polvo en apenas 5 días, dejando puros cuerpos tirados y espadas clavadas en la tierra. Pero el Radán lo interrumpe, diciendo que no cree que la limpieza haya quedado impeque. A lo que la Yutia, ya chata, le pregunta qué está tratando de decir. El Radán le muestra una carpeta y le explica que la Sengeso Yarno Compodocon encontró junto a unos papeles de nobles que estaban metidos con Abelan. El ducado de Altia tiene una conexión súper profunda, con todos sus miembros metidos en asuntos bien turbios. La Yutia mira los documentos callada. Su cara se pone terrible de seria al leer el nombre de Altia y un aura roja empieza a salir de ella. La Yutia levanta la vista, con los ojos encendidos, y le dice al Radán con una voz cuática que él ya cacha lo que le va a decir. El Radán y los demás asienten, al tiro, cachando la orden sin que tuviera que decir nada más. El Radán, con una sonrisa de malo y su espada en la espalda, le asegura con confianza que él se va a encargar de esto piolita. La Yutia respira hondo, cerrando los ojos un rato para calmar la rabia que la consume. La Yutia le pregunta a la Rine si el gremio de información está limpio, a lo que la Rine le confirma que ese asunto lo están viendo por fuera de la luna azul. El Deus se mete y explica que todos los gremios funcionan igual, y la llama la espada infernal hecha por el maestro de la espada. Yutia, más tranquila, pregunta si tiene que seguir cachando qué onda con él. Deus, moviendo los papeles con magia, le explica que pitearse a Abelan no fue una orden directa, sino que se movieron porque la familia de Loco atacó primero. Con un tono súper serio, Deus se pone una mano en el pecho, declarando que ellos son espadas, puras armas a disposición de la gran Nuna. Yutia, tapándose la boca con los guantes, le pregunta a Deus con una sonrisa media malula si acaso una espada no debería pensar por su cuenta. Con los ojos brillantes y posesivos, Yutia les recuerda que esta movida no tiene que llegar a oídos de esa persona, que ya lo ha dicho caleta de veces y todos lo cachan, todos asienten y Deus toma el control de la situación.
Yutia levanta la mano hacia la luna, advirtiendo que la luna azul solo se tiene que mover con órdenes. Y que deben recordar que esa persona lo sabe todo. El resto la mira con cara de decididos mientras ella insiste en que por nada del mundo pueden decepcionarlo. Deus, sin embargo, piensa todo confundido que no cacha por qué alguien con las medias habilidades de Yutia andaría tan nerviosa y preocupada solo por el miedo a que la pillen. Igual nomás, acepta la situación con un simple entendido mientras sujeta los documentos. Mira para la mansión en la noche estrellada, reafirmando que todo es por la gran luna, por ellos. Mientras tanto, en esa misma mansión, Alan se da de cabezazos contra el escritorio, quejándose de que ya no da más. Lloriquea sobre un cerro de papeles, lamentando que lo único que quiere es echarse las bolas y comer, preguntándose si acaso eso no es lo que hacen los nobles después de un mes de pega sin parar. Después del funeral. Piensa, chato, que aunque se ha ganado enemigos, la muerte de Leo, que tenía que pasar 6 años. Después, cambió todo el panorama y le dejó toda la pega acumulada a él, el heredero. Justo en ese momento, un grupo de sirvientes viejitos entra con unos cerros de documentos, llamándolo joven amo, mientras Alan apenas puede soltar un quejido de pura desesperación. Alan, tapado en pega, se pregunta por qué todos le ponen tanto color ahora. Cuando, con el conde de antes todos se rascaban la guata, su aura oscura asusta a los sirvientes, que tiritan de miedo, pensando que está enojado y que tienen que trabajar más duro para que no los eche. Alan, que antes era un esclavo y ahora solo quiere hacer su pega piola, suspira pensando si le ponen tanto bueno por los cagüines de que él es el que mueve los hilos. Más rato, al lado de una chimenea donde se asa carne, Evan llama a su joven amo. Evan mira a Alan practicando magia, admitiendo que, de verdad, está pa' dentro con su avance. Mientras Alan mueve unas esferas de energía, Evan exclama que es cuático que haya llegado al segundo nivel en solo 2 años estudiando por su cuenta, reconociendo que tiene tremendo talento. Alan, concentrado, admite que su talento es piola mientras se van, y explica que lo normal es demorarse 4 años y que la magia necesita un don de nacimiento. Alan, sudando un poco, confiesa que entrenó caleta para defenderse porque se sentía muy inseguro. Últimamente demuestra un control bacán del maná, haciendo que esquive varias esferas de energía por toda la pieza. Sin embargo, se le apaga la cara al pensar de qué sirve todo este esfuerzo si su habilidad todavía está a medio camino. Alan piensa que al principio estaba súper entusiasmado con la idea de usar toda clase de magia en este mundo de fantasía. Creía que si su plan resultaba no iba a haber atado y podría aprender más lento que la cresta. Pero ahora, desesperado por salvar el pellejo, cacha la terrible verdad. Su reserva de maná es chica a cagar y se lamenta de que ninguna wea que intenta le resulta. Se acuerda de la explicación del juego. La capacidad de maná que uno trae de fábrica es fija, como la categoría de peso de un deportista, y la de él es súper chica. Una limitación de base que ni cagando va a poder arreglar con entrenamiento, dejándolo pa'l loli. Mientras le da vueltas a que si nada funciona, le queda una última carta bajo la manga. Evan lo corta con una carta que avisa que por fin le llegó la invitación al baile. Alan levanta la vista, todo descolocado por la interrupción, preguntando con cara de sorpresa, ¿un baile? La escena cambia a un salón de baile terrible de pituco y brillante, lleno de puros cuicos bien vestidos, bailando elegantemente al ritmo de la música. Alan y Evan entran al medio evento, con sus mejores pintas de conde, listos para dar la cara en la alta sociedad. Alan suspira al entrar al baile, diciendo por lo bajo que ya está chato con solo haber llegado. Este es el típico baile cuico del sur, un evento clave para los nobles. Y Alan piensa que pronto va a ser conde. Se arregla el cuello, poniéndose serio mientras los demás lo pelan por la espalda. Evan le pregunta qué está haciendo y Alan piensa que debería aprovechar de hacer unos pitutos. Con determinación, Alan cacha que armar redes con los cuicos es crucial para asegurarse un futuro piola. Pero mientras él y Evan se quedan parados, todos los nobles a su alrededor empiezan a hacerles el quite descaradamente, evitándolos. Cuando Alan intenta saludar a un noble que está cerca, el tipo se echa para atrás, gritando cagado de susto. Miran callados como un lote completo de cuicos arranca despavorido, como si hubieran visto un fantasma. Evan a duras penas se aguanta la risa y le dice a Alan que no le dé tanto color,
pero Alan le responde, bien seco, que no le importa ni un poco. Alan, ya chato, dice que era obvio que iba a pasar esto y se despide de Evan, listo para virarse. Se arregla la ropa con el orgullo herido, pensando que cacha que lo miran en menos por ser poco refinado. Mientras se van, Evan lo mira sin entender nada. Alan piensa que la familia Payatio de ahora está llena de puros rotos del este, nada que ver con la época de su bisabuelo, pero decidido agarra una copa de vino, pensando que no vino a puro dar la hora y que va a sacar la habilidad social que practicó piola. Se acerca a una dama que está por ahí, diciéndole con calma que el aroma del vino es único y que sobre todo el olor es especial. Mientras la mira, fijo a los ojos, con lo que él cree que es una sonrisa tierna, pero que se ve terrorífica. Alan agrega que le encantaría tener unas cuantas botellas en la casa, pensando que una sonrisa amable es la clave. La mina, sin embargo, lo mira con cara de pánico, con la cara pálida y tiritando entera. Ella tartamudea que le va a decir a su papá que se las consiga y arranca cagada de miedo, mientras Alan trata de pararla, diciéndole que no era esa la idea. De lejos, otros cuicos murmuran, si acaso la acaba de apretar por un vino de edición limitada, diciendo que es peor que sus hermanos. Mientras Alan le corre la gota helada, Evan se caga de la risa piola mientras Alan, negado, piensa que la cabra debe ser una mina súper para adentro nomás. Más tarde, cuando ya se van, Evan le comenta cagado de la risa que su botín ha aumentado de nuevo. Evan, todo contento, empieza a contar el botín, un corcel filete, té de cítricos, artesanía en metal y un vinito, del bueno, mientras Alan murmura todo bajoneado, que él también cachaba de vinos y suspira apoyado en la muralla, cachando que el apellido Payo era mucho más brígido de lo que creía y que por el cahuín de que él se piteó a sus hermanos guáticos, parece que ahora es el gallo al que todos le hacen el quite, pensando, con resignación que su vida social ya cagó, decide salir a tomar aire, diciéndole a Evan que vuelve al tiro, mientras una mina colorina misteriosa lo queda mirando irse. La mujer, sosteniendo una copa con pura elegancia, de vino, no le quita los ojos de encima desde donde está, entre las flores. Sus ojos rojos y penetrantes se clavan en Alan, con una cara de que estaba maquinando algo. Alan pega un suspiro largo en el balcón, mirando el cielo, lleno de estrellas y preguntándose en qué cresta había quedado la caga. De repente, una voz suavecita rompe el silencio, pidiendo disculpas y preguntando amablemente si le puede robar un minuto. Alan pega un salto y se da vuelta, sorprendido, pensando si de verdad le habían hablado a él y quién cresta sería. Pero, cuando mira para la puerta del balcón, no ve a nadie, quedando marcando ocupado. Alan mira para abajo, extrañado, mientras la voz sigue, diciendo que es Loria, la tercera hija del duque Altia, presentándose formalmente. Alan le da vueltas al nombre, pensando que Altia explica toda la movida, y responde con un simple sí, hola. Ahí se acuerda que la familia Altia es uno de los 3 grandes poderes oscuros del juego. Los cuáticos del norte. Le corre un sudor frío, confirmando su sospecha de que esta mina ni cagando era normal. Sin embargo, Alan arruga la frente, preguntándose por qué no se acuerda de esta mina del juego original. Loria, con cara de angustia, le dice que va a ser directa con él. Mientras Alan piensa que no le suena que ella saliera en el juego, su propia sombra parece ponerse brígida a los ojos de Loria, mientras ella le ruega que por favor la ayude con su poder. Loria junta las manos, desesperada, con la voz tiritona mientras confiesa que pronto se la van a echar, revelando su terrible situación bajo la luz de la luna en el balcón del palacio. Loria le vuelve a rogar, desesperada, pidiéndole que por favor la ayude. Con los ojos llenos de pánico, le repite que la van a matar. Alan la escucha, pensativo mientras Loria le explica que nació como hija de la pata negra de su papá. Sigue contando que estuvo protegida hasta ahora, pero que la salud del duque Altia se puso peor. Loria termina, toda paniqueada, diciendo que sus hermanas mayores no van a demorar en matarla, y Alan piensa si acaso es una guerra donde todas pierden. Alan la mira, pensando fríamente que con razón no le sonaba. Claro, es que ella ya debería estar muerta al principio del juego, mientras Loria le insiste que con el poder que él tiene podría ayudarla, pero Alan la corta en seco, diciéndole que va a tener que pasar, dejando a Loria para adentro, quien le insiste que no le está pidiendo el favor gratis. Desesperada, Loria le ofrece la mitad de la fortuna de Altia si la salva. Pero Alan le da la espalda, diciendo que se va, mientras se aleja.
Ayan piensa que, aunque le da lata por ella, con Quea se puede cuidar él solo y que, al final, no es su rollo. Un pez gordo, según los cagüines. El Alan le pega una última cachada a la Loria, sintiéndose pa'l perro pero ya decidido. Ella se queda sola en el balcón, con una cara de pena y de ya no haber vuelta atrás. Él suspira tocándose el cuello todo estresado, convencido de que no se iba a meter en cachos. Mientras el Alan se da media vuelta para virar. La Loria le desea Quea piolita. El Alan vuelve al salón bullicioso, pensando por dentro que ojalá de verdad la loca encuentre a alguien que la apañe. Mientras tanto, desde un balcón más arriba, dos tipos encapuchados están sapeando toda la movida. Uno comenta que la Altia parece que se acercó a la gran luna y si debería avisarle a la luna roja. El otro compadre lo para y le dice que está bueno así, porque según los soplones, la Loria es la única Altia conectada con el Abelán. El primer encapuchado mira para abajo a la Loria, cachando que eso significa que ella es la única Altia. Chuta, murmura que así la cosa es más papaya y que se van a encargar del resto de los Altia, y su compañera le hace que sí con la cabeza, confirmando que van a seguir las órdenes de la luna roja al pie de la letra. Ella termina diciendo que se van a enfocar en tapar toda la info para que el cagüín de la vela nunca le llegue. Mientras, los dos se quedan mirando fijo al Alan en el salón de abajo. El Alan está sapeando el salón de baile, con cara de serio, calculando toda la jugada. Se pregunta por qué Cresta está tan solo. ¿O qué? Tengo un campo de fuerza que espanta a la gente, cuando una voz de una mina lo saluda con un hola. El Alan se pega el salto, pensando todo emocionado, ¿esa wea fue pa' mí? ¿Será que esta vez sí voy a poder huir con los cuicos? Y responde sí, hola. Pero cuando cacha a la colorina con el abanico, la reconoce al tiro del juego y piensa pa' Loli, otra jugadora de las sombras. Ella sonríe detrás del abanico y el Alan confirma su sospecha de que nadie normal se le acercaría de una, a menos que fuera pa' puro traer cachos. Poniéndose serio de nuevo, el Alan hace una reverencia y la saluda formal, Lady Zenonia. Y ella, media sorprendida, le pregunta si sabe quién es. El Alan le responde piola que obvio, si es súper famosa por hartas cosas. Se acuerda que en el reino de Asteria hay 3 grandes jugadores en las sombras, unos poderes ocultos que mueven todos los hilos. Estaba la familia Altia del Norte, representada por una rosa de hielo con espinas, y su propia familia, los Payatios del Este, cuyo símbolo era un ojo sapo sobre su mansión gigante. Y por último, la familia Zenonia del Oeste, representada por una torre roja. Era Calia Zenonia, la hija mayor del conde, quien le pregunta con una sonrisa coqueta si de verdad es tan famosa. El Alan se acuerda que si los Payo eran una banda de flaites, los Zenonia eran una mafia cuica, inteligente y organizada. Le da un tiritón por dentro, pensando que lo que él necesita son puros contactos piola para mantener su vida tranquila de noble. Decidido a puro sacársela de encima, el Alan le tira flores diciéndole que es súper linda, mientras piensa por el bien de mi vida fácil, nunca, pero nunca, me tengo que meter con esta mina, y ella le da las gracias. La Calia, con una sonrisa aún más profunda, le tira el palo de que le gustaría conversar más con él. El Alan, tratando de arrancar, le dice que le encantaría, pero que hay muchos sapos mirando ahora, rogando por dentro porfa, déjame virar piola. Ella lo mira con una sonrisa misteriosa y le comenta que es tal como dicen los cagüines. La Calia se da media vuelta y agrega que ojalá se vean de nuevo pronto, dejando al Alan completamente pa' dentro. Ahí ella se aleja, con pura elegancia, perdiéndose entre toda la gente del salón. El Alan se queda cachudo, pensando que Cresta quiso decir la Kia con sus últimas palabras. Por mientras, los tipos encapuchados confirman que la info del caso Abelán está bajo control, pero mencionan un cacho nuevo. Se dan cuenta que al Alan parece que lo anda siguiendo alguien que lo está sapeando desde afuera de la ventana. Deciden seguir mirando nomás sin que les digan nada nuevo y pitearse al sapo si es necesario, antes de tirarse rajados del balcón. Un tiempo después, el Alan y el Evan están en un lugar lleno de rocas y árboles, listos para su próxima pega. El Evan, sin creerle mucho, le pregunta al Alan si este cañón es de verdad el lugar que buscaban. El Evan cacha que aunque es mediodía, adentro está más oscuro que la cresta, mientras el Alan aprieta el puño, confirmando que este es el objetivo de verdad.
Al meterse, el Evan suspira pensando que se va a poner a llorar si esta cuestión es otra pérdida de tiempo, mientras miran unas runas todas raras en las piedras. El Ayan le asegura que esta vez es de verdad, aunque reconoce que era harto más fácil de encontrar en el jueguito. Al final suelta la verdadera razón de su viaje al sur, encontrar la entrada al legendario laberinto de los susurros. El Alan se acuerda que si resolví los acertijos en las 8 salas del laberinto, te dan un artefacto bacán como recompensa. Pensando que se sabe de memoria todas las rutas y los acertijos, se acercan a la tremenda entrada del laberinto, que está grabada con unas runas raras que brillan. El Alan queda loco al verla en persona, sintiendo que es distinto a pesar de haberla pasado un montón de veces en el juego. El Evan, alucinado, comenta que por dentro el cañón parece hecho a mano, y como si alguien lo hubiera construido a propósito. El Evan pregunta, sin poder creerlo, cómo es que su jefe conoce este lugar. A lo que el Ayan responde así nomás que ha venido pa' acá seguido. El Evan lo queda mirando con cara de no creerle nada, repitiendo, ¿que ha venido seguido? El Alan la arregla al tiro, diciendo que era una talla, que tiene sus trucos y le dice que entren. Mientras avanzan le pide por favor que no eche la talla con esa cara. Apenas se meten, los recibe el tremendo rugido de unos monstruos del demonio que viven en la oscuridad y una mano gigante aplasta con cuática algo al frente de ellos, mostrando que la cosa se viene peluda. El Evan mira con cara de espanto, la mano gigante aplastando sin asco, mientras comenta que sí, la cagáis, en los acertijos, esas cuestiones te hacen puré. Mientras, el Alan, que ni se arruga, escribe piola en la lápida de piedra. Al Evan no le cabe en la cabeza cómo su jefecito puede estar tan piola en una situación así. Se pone a pensar que llevan 4 años juntos y todavía no lo cacha. Sus pegas no tienen ninguna lógica. Pitearse criminales, pagar deudas, salvar huérfanos, ayudar esclavos o entregar mensajes que no valen ni uno. Mientras la mano gigante sigue machacando, el Alan confirma que le achuntó al acertijo, pero que la puerta se abre recién cuando la máquina termina. Y el Evan piensa, ¿cómo? ¿Sabe tanto si, con suerte ha salido del fondo? A pesar de todo, el Evan confía en su jefe tan raro, pensando que la razón por la que lo sigue es súper simple. Todo lo que hace, de alguna forma, termina bien. Justo cuando el Alan cacha que la puerta se empieza a abrir, el Evan suspira, preguntándose pa' sus adentros qué cresta planea su jefe. Esta vez, el Alan, por su lado, siente un alivio gigante, pero también le da un asco que te encargo, pensando que cachaba que la wea iba a ser brígida, pero verla en vivo y en directo, casi se desnuca tratando de no sapear. Al final, cuando cacha la sala que viene, Evan piensa aliviado, que se ve más piola. Llegan a la última cámara, llena de tesoros que brillaban caleta y una mano misteriosa que mostraba varios anillos. Ayan apunta al anillo negro en el dedo índice, diciendo que van a sacar solo ese y se viran al tiro. Evan le comenta que ese anillo se ve como el más penca de todos, pero Alan insiste en que llevarse cualquier otra cosa va a traer puros cachos. Alan